Samper, que junto con el nuncio apostólico en representación del Papa Francisco visitaron al presidente Nicolás Maduro, realizaron reuniones con la Comisión del Gobierno Bolivariano y con distintos voceros de la llamada Mesa de la Unidad Democrática. Se generó un documento elaborado por los expresidentes acompañantes para dar lo que ellos han llamado una segunda etapa a este proceso de diálogo. Cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, vamos a proceder a leer un comunicado que es respuesta a ese documento presentado por parte de los expresidentes acompañantes. Además, es reflexión y afirmación de lo que ha significado para nosotros todo este proceso de la Mesa de Diálogo por la Paz, que fue una iniciativa del presidente Nicolás Maduro de febrero del año 2016, y luego con mucho gusto contestaremos algunas preguntas. Leo. La Revolución Bolivariana conforma el más amplio esfuerzo de diálogo nacional que se haya suscitado en la vida de la República en los últimos 150 años. El proceso de profundas transformaciones sociales, políticas y económicas emprendidas por el comandante Chávez en la última década del siglo XX, comprendió y aún implica un esfuerzo de inclusión, discusión fecunda y búsqueda de acuerdos amplios por parte de todos los sectores de la sociedad venezolana, principalmente de aquellos, las grandes mayorías del país, que fueron excluidos de la vida política, social y de las riquezas del país por décadas de traiciones, engaños y oprobio. Este amplio proceso de cambios e inclusión ha transcurrido en el esfuerzo complejo de desarrollar nuestra revolución en paz, apegados de manera estricta a los cánones de la democracia verdadera y profunda, aquella que otorga el mismo valor, los mismos derechos y exige los mismos deberes a todos por igual, y a través del cauce dibujado por el libro de todos, la primera Constitución de la República aprobada por el pueblo de Venezuela en elecciones libres, nuestra Carta Magna de 1999. Estas precisiones luce necesario hacerlas en el marco de los esfuerzos que desde el inicio de su mandato ha desplegado el presidente Nicolás Maduro, primer presidente chavista de la historia de Venezuela, para emprender iniciativas de diálogo con la dirigencia opositora venezolana. Convocó al diálogo la misma noche de su elección. El candidato perdedor en esos comicios invocó a la violencia y a la muerte. En 2014, la dirigencia opositora emprendió un llamado al derrocamiento violento del gobierno constitucional. Perpetró el cierre de vías y atentados contra ciudadanos indefensos y contra efectivos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que cumplían funciones de resguardo del orden público, de las vidas de nuestros compatriotas y de sus bienes. Como saldo terrible, 43 personas resultaron asesinadas en esos actos. Aún así, nuestro presidente y su gobierno resguardaron la integridad de la República y la Constitución en un esfuerzo de sostener la paz y la justicia. También convocó en el fragor de la violencia homicida de esos irresponsables personeros de la derecha venezolana a un esfuerzo de diálogo con la oposición que cristalizó en un encuentro de dirigentes de la revolución con voceros de la derecha. Se instaló una mesa de diálogo que la oposición abandonó de forma intempestiva poco tiempo después de haber sido iniciada. Estos antecedentes que exponemos no los hacemos con la intención de señalar el agua derramada, solo busca apuntar alguna razón al desenvolvimiento de los jerarcas de la MUD ante la nueva iniciativa de diálogo de paz hecha por el presidente Maduro en febrero de 2016. Perdónenme la digresión, pero cualquier psiquiatra llamaría esto compulsión a la repetición. Las conductas de permanente repetición de la violencia por parte de la dirigencia de la derecha venezolana. Desde esta fecha, y en medio de una receta, comillas, golpista, expuesta de forma pública por el entonces presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Alup, se realizaron y aún se realizan de manera frecuente decenas de reuniones entre la MUD
y el gobierno bolivariano, generosamente acompañadas por el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos, y un enviado especial del Papa Francisco, quien de manera reiterada ha expresado su amistad con Venezuela y con el proceso de diálogo de paz. El pináculo de esos encuentros ocurrió cuando, luego de instalada la plenaria de la mesa el día 30 de octubre, aquí cerca, en el Museo Alejandro Otero, y avanzada la agenda acordada en esa oportunidad, en fecha 11 y 12 de noviembre, firmamos 5 puntos de acción con la dirigencia de la MUD. Aquí están los puntos que no han sido tan difundidos, pero que fueron de común acuerdo por parte de la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática y el gobierno bolivariano. En el campo económico y social, trabajar de manera conjunta para combatir toda forma de sabotaje, boicot o agresión a la economía venezolana. En el campo político se acordó avanzar en la superación de la situación de desacato de la Asamblea Nacional, es decir, que la Asamblea Nacional debía acatar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. En el marco de la soberanía nacional se acordó la posición unánime en defensa de los derechos de Venezuela sobre el Esequibo. Se adoptó la declaración conjunta Convivir en Paz, que aquí también reposa en mi poder, y se decidió incorporar a la mesa a un gobernador por cada una de las partes. Esos fueron los acuerdos de los días 11 y 12 de noviembre, junto con un acuerdo, y suscribimos de manera conjunta un documento fundamental para las garantías de paz que anhelamos los venezolanos, la declaración conjunta Convivir en Paz. La posibilidad de dejar de lado y para siempre el insulto, el vituperio, la ignominiosa acción de la guerra psicológica y de la guerra comunicacional. Todo eso fue firmado y aprobado por la dirigencia de la llamada MUD y por supuesto por el gobierno bolivariano. En este proceso, como sabiamente lo denominó el Papa Francisco, procedimos a la instalación de las mesas de trabajo, el avance de las comisiones para atender los asuntos relacionados con la guerra económica, la soberanía, la Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación de las Víctimas, el reconocimiento institucional y el compromiso por parte de la MUD de acatar las sentencias emanadas del máximo tribunal de la República para corregir el desmantelamiento en que incurrió la directiva de la Asamblea Nacional del ejercicio constitucional de sus funciones. Lamentablemente, y a pesar de que las inmensas mayorías del pueblo de Venezuela apoyaron y aún apoyan esta mesa de diálogo por la paz, no ha podido la dirigencia de la MUD afrontar y cumplir con valentía los compromisos asumidos. Por el contrario, incurrió en desafueros aún mayores al intentar un golpe de Estado parlamentario contra el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros. Aún así, y a pesar de que las tensiones y ambiciones internas de esa dirigencia de la derecha venezolana obstaculizan los esfuerzos del diálogo y la paz, no lo digo yo, a las pruebas me remito, abran cualquier cuenta Twitter de cualquiera de los llamados dirigentes de la llamada MUD y ahí notarán la inmensa pelea a cuchillos que en este momento se suscita en el seno de la MUD. A pesar de que existe un núcleo importante de la dirigencia opositora que persiste en su expediente violento como forma de hacer política, no lo digo yo, a las pruebas me remito. Abran cualquier cuenta Twitter de cualquier dirigente de Voluntad Popular, o abran la cuenta Twitter del señor Capriles Radonsky, o la cuenta Twitter del señor Henry Ramos Alub, y verán la compulsión a la violencia que estos voceros de la derecha tienen. Y frente a un sector de la población infestado de las campañas de guerra psicológica y siembra de odio, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y su gobierno, insistimos tercamente en la paz, en el trabajo de la mesa de diálogo y sus comisiones de trabajo, y mantenemos nuestra propuesta de que dirimamos los asuntos que nos competen por la vía del encuentro pacífico y el respeto a la Constitución. Por eso, saludamos el documento que de forma activa, reflexiva
y generosa han redactado los acompañantes de la mesa de diálogo, a los efectos de pasar, comillas, a una segunda fase del diálogo a partir del presente. Y manifestamos nuestra disposición para trabajar las propuestas esgrimidas en ese documento, siempre en el marco del respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y nuestras leyes. En ese sentido, asumimos la orden expresa del presidente Maduro de que se facilite el proceso ya avanzado en reuniones privadas, varias reuniones privadas que se han suscitado, para avanzar en el proceso de manera que la Asamblea Nacional se ponga a derecho, acate la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y regularice su situación ante el pueblo y frente a la Constitución. Cerramos este comunicado con las palabras expresadas por nuestro presidente Nicolás Maduro en su programa dominical del día de ayer. Comillas, envío un mensaje de buena voluntad, de compromiso por la paz. Hago votos porque las delegaciones de nuestro gobierno y de la oposición continúen, ahora de forma pública, sus encuentros. Que se dé la reunión de las dos delegaciones con nuestro Papa Francisco en el Vaticano y allí, en estas conversaciones de paz, nos demos todos un abrazo. Con perseverancia mantendremos las conversaciones en el marco de las comisiones del proceso de diálogo, buscando consolidar la paz de nuestra República.